La venganza de la maestra. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del coche mientras conducía por las estrechas calles de mi ciudad. La tormenta parecía interminable, envolviendo todo en un manto de oscuridad. Las farolas parpadeaban, sus luces luchando contra la cortina de agua que caía del cielo. A mi lado, el asiento vacío servía como un recordatorio de lo que había perdido. A pesar de los años, a pesar de las vidas que habían cambiado, no podía olvidar lo que habíamos hecho. Lo que yo había hecho. Habían pasado años desde que fuimos estudiantes en la escuela secundaria y, aunque todos habíamos seguido adelante con nuestras vidas, había una sombra que nunca nos había dejado del todo. Esa sombra tenía nombre, la señora Gutiérrez. Nuestra profesora de literatura era el blanco perfecto para nuestras bromas. De aspecto desaliñado, gafas gruesas y siempre con un libro en la mano, la señora Gutiérrez parecía ajena a la crueldad de los adolescentes. O quizás no era ajena, pero nunca mostró que nuestras burlas la afectaran. Año tras año, le hacíamos la vida imposible. Apodos crueles, caricaturas grotescas en la pizarra, notas anónimas llenas de desprecio, todo era parte del juego para nosotros. La más humillante de todas nuestras bromas sucedió el último día de clases. Habíamos planeado algo grande, algo que ella no olvidaría nunca. Con un par de amigos, rompimos una botella de tinta en su escritorio mientras ella estaba fuera del aula y cuando regresó, todo su escritorio y sus preciados libros estaban arruinados. Nos quedamos observando, esperando su reacción. Queríamos ver cómo se derrumbaba, cómo el dolor finalmente rompía esa fachada de paciencia. Pero en lugar de gritar o llorar, simplemente nos miró con una calma inquietante. No dijo una palabra. Recogió sus cosas, salió del aula y desapareció de la escuela. Nunca la volvimos a ver. Las noticias llegaron meses después de nuestra graduación. La señora Gutiérrez había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido. Algunos rumores decían que se había mudado, otros que había sido ingresada en un hospital psiquiátrico. Pero lo más extraño de todo fue que nadie en la escuela parecía estar interesado en buscarla. Pasaron los años. La mayoría de nosotros continuamos con nuestras vidas como si nada hubiera ocurrido. Excepto yo. Nunca pude sacarla de mi mente. Había algo en su mirada ese día que no podía olvidar, una especie de promesa de que no todo estaba terminado. Entonces, los accidentes comenzaron. La primera en morir fue Clara. Una de mis amigas más cercanas en la escuela, Clara siempre fue la líder de nuestro grupo cuando se trataba de burlarnos de la señora Gutiérrez. La noticia de su muerte me llegó como un rayo. Según los reportes, había sido encontrada en su casa, colgando de una cuerda improvisada. El suicidio fue la primera teoría, pero los detalles eran perturbadores. Alrededor de su cuello, encontraron una marca, como si alguien hubiera apretado demasiado fuerte antes de atarla. Lo más escalofriante fue que Clara había sido castigada en varias ocasiones por la señora Gutiérrez cuando hablaba en clase. Su castigo favorito era hacerla escribir "no hablaré" sin permiso cientos de veces en la pizarra hasta que sus manos quedaran adoloridas. El siguiente en morir fue Marcos, uno de los chicos que había estado presente el día que arruinamos el escritorio de la señora Gutiérrez. Su muerte fue aún más extraña. Fue encontrado en su coche, atrapado dentro después de un accidente en la autopista. Lo perturbador fue que su cuerpo tenía marcas de quemaduras, como si hubiera estado atrapado en un incendio, pero el coche estaba intacto. La autopsia reveló que había inhalado humo, aunque no había señales de fuego en el lugar del accidente. Marcos solía fumar en clase, desobedeciendo las reglas de la señora Gutiérrez, y una vez, ella lo castigó haciéndolo pararse frente al salón durante toda una hora bajo el sol abrasador como si estuviera en una especie de horno. Después de eso, todos en nuestro grupo comenzaron a temer que lo que fuera que estaba sucediendo no era coincidencia. Cada muerte, cada accidente, parecía estar conectado a un castigo que la señora Gutiérrez había impuesto durante nuestros años de escuela. Todos recordábamos aquellos momentos con una claridad escalofriante, como si nuestra memoria hubiera decidido desempolvar esos viejos recuerdos para advertirnos de algo inminente. Me desperté una noche con un sudor frío recorriendo mi cuerpo. Había tenido un sueño perturbador, uno en el que la señora Gutiérrez estaba de pie al pie de mi cama, sus ojos fijos en mí, su rostro tan inexpresivo como aquel día en el aula. En el sueño, no decía una palabra,
pero podía sentir el odio emanando de su figura. Mis amigos comenzaron a caer uno a uno. Daniela fue la siguiente. Había sido la más cruel con la señora Gutiérrez, la que lideraba la burla constante sobre su apariencia. Cuando encontraron su cuerpo, estaba desfigurado, casi irreconocible, como si alguien hubiera utilizado cuchillas para destrozarle la cara. Recordé cómo la señora Gutiérrez la había castigado una vez, obligándola a usar una máscara durante una clase como escarmiento por burlarse de su aspecto. Todo esto me llevó a una conclusión aterradora. La señora Gutiérrez no solo nos había perdonado, estaba llevándonos uno por uno, castigándonos de la misma manera en que lo había hecho en el pasado, pero esta vez de forma definitiva y mortal. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Sabía que mi turno llegaría pronto. Comencé a ver su sombra en los lugares más inesperados, en la ventana de mi apartamento, en el reflejo de los espejos, incluso en el rabillo de mi ojo cuando estaba solo. Cada noche, la misma pesadilla me asaltaba, su figura vigilante en la oscuridad. Sabía que tenía que hacer algo. Me dirigí al antiguo edificio de la escuela, ahora abandonado. Había algo en ese lugar que me atraía, como si allí estuviera la clave de todo. Entrar en las ruinas de la escuela me provocó una sensación de inquietud. Los pasillos vacíos resonaban con los ecos de nuestras risas juveniles y nuestras burlas. Caminé hasta el aula donde todo había comenzado, el lugar donde habíamos humillado a la señora Gutiérrez por última vez. La puerta estaba entreabierta y el chirrido que hizo al empujarla fue como un gemido fantasmagórico. Dentro, todo parecía exactamente igual que antes, como si el tiempo se hubiera detenido. El escritorio de la profesora seguía allí, cubierto de polvo, y las sillas alineadas frente a la pizarra. Pero lo que más me llamó la atención fue el libro sobre el escritorio, un diario viejo, cuyas páginas amarillentas parecían a punto de desmoronarse. Abrí el diario y comencé a leer. Las palabras dentro eran inquietantes, llenas de resentimiento y dolor. Cada página detallaba los días en los que la señora Gutiérrez había sido humillada, no solo por nosotros, sino por años de desprecio y burla en su vida. Era un registro de todo lo que había soportado en silencio, y al final de cada página había una promesa escrita una y otra vez: me vengaré. Mientras sostenía el diario, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que no estaba solo. Miré hacia la puerta, y allí estaba ella. La señora Gutiérrez, su figura delgada y envuelta en sombras, con sus ojos vacíos fijos en mí. Di un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Su voz resonó en la habitación, baja y susurrante. Es hora de tu castigo. Mi cuerpo fue encontrado días después en el aula de literatura, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Nadie sabe cómo ocurrió, pero mi muerte fue descrita como un extraño accidente. Mis amigos, los que aún quedaban vivos, sabrán que este no fue un simple accidente. Ceguera mortal. Todo comenzó con una carta. No había nombre en el remitente, ni dirección. Solo mi nombre, garabateado en una caligrafía irregular. Había algo en el sobre que me hizo detenerme antes de abrirlo. Un pequeño temblor recorrió mis dedos mientras deslizaba la uña por el borde y sacaba la hoja doblada en su interior. Lo verás todo antes de que termine. No había más. Las palabras, escritas en tinta negra, parecían arder en la página como una advertencia. Apreté la carta entre mis dedos, mirando a mi alrededor, sintiendo el peso de una presencia invisible que se cernía sobre mí. Mi primer instinto fue descartarla como una broma, algo inofensivo, pero la sensación de incomodidad se quedó conmigo. Durante años, me había acostumbrado a la presión del quirófano, a las vidas que colgaban de un hilo bajo mis manos. Como cirujano, cada decisión que tomaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y había aprendido a soportar el peso de esa responsabilidad. Pero aquella carta, con esas simples palabras, me hizo sentir una extraña vulnerabilidad. Y aunque traté de ignorarla, su amenaza silenciosa permaneció, como un eco constante. El paciente llegó hace aproximadamente un año. Se llamaba Samuel Velasco, un hombre en sus 40, con una expresión serena y resignada. Venía por un problema oftalmológico que había empeorado con el tiempo, un tumor presionando su nervio óptico. Si no se operaba, perdería la vista por completo. Era un caso delicado,
pero no imposible. Había realizado procedimientos similares antes, aunque cada uno traía sus propios riesgos. Samuel había aceptado los términos, consciente de los peligros. Sin embargo, algo salió terriblemente mal durante la operación. Una hemorragia inesperada comprometió el nervio óptico antes de que pudiéramos detenerla. A pesar de nuestros esfuerzos, Samuel quedó ciego. Recuerdo el momento en que se despertó. Sus ojos, vacíos y desprovistos de luz, buscaban respuestas en un mundo que ya no podía ver. Su rostro, una mezcla de incredulidad y miedo, se contorsionó en una angustia que ni yo ni mis palabras pudimos calmar. Su vida, tal como la conocía, había terminado en esa sala de operaciones, y yo fui el responsable. A pesar de mis intentos por disculparme, por explicarle lo que había sucedido, Samuel no respondió. Simplemente se hundió en un silencio sepulcral, una quietud que me resultaba mucho más perturbadora que cualquier explosión de ira. Con el tiempo, dejé de verlo. Samuel desapareció de mi vida, pero la culpa permaneció, hasta que llegó la primera muerte. Una tarde, mientras revisaba unos archivos en mi despacho del hospital, recibí una llamada inesperada. Era de uno de mis antiguos compañeros de cirugía, Javier, alguien con quien solía compartir casos complicados. Lo había visto por última vez hacía semanas, y nuestra relación era cordial, aunque no particularmente cercana. Al principio, pensé que se trataba de una invitación casual para tomar un café o discutir algún nuevo procedimiento, pero cuando contesté, lo único que escuché fue una respiración agitada al otro lado de la línea. ¿Javier?, pregunté, confuso. La llamada terminó abruptamente. Intenté devolverle la llamada, pero no hubo respuesta. Mi preocupación aumentó cuando, al día siguiente, su nombre apareció en los titulares de las noticias locales. Cirujano encontrado muerto en su hogar. La policía investiga las causas. Mi corazón se detuvo al leerlo. No daban detalles, solo insinuaban que había sido un accidente doméstico. Pero algo en mí supo, desde el primer momento, que no lo era. No había tenido tiempo de procesar la noticia cuando recibí una segunda carta, uno menos. El sudor cubrió mi frente al leer esas palabras. Esto no era una coincidencia. Javier, al igual que yo, había estado en la operación de Samuel Velasco. Nos habíamos enfrentado a su caso juntos. Comencé a hacer conexiones que no había hecho antes. ¿Podría estar relacionado? Era absurdo pensar que Samuel, un hombre ciego y vulnerable, estuviera detrás de algo así. Pero, entonces, comenzaron los rumores. Varios compañeros en el hospital comenzaron a murmurar sobre Samuel. Nadie lo había visto desde que quedó ciego, pero algunos afirmaban que había encontrado una especie de guía. Alguien que lo ayudaba a moverse, alguien que lo protegía. Las historias eran vagas y llenas de especulación, pero cuanto más escuchaba, más claro se volvía el patrón. Alguien estaba eliminando a los que participaron en la cirugía fallida. Y yo estaba en la lista. Otra muerte siguió poco después. Raúl, el anestesista de aquella operación, fue hallado muerto en su coche. La causa oficial fue una sobredosis accidental de medicamentos, algo que parecía ridículo, considerando que Raúl era extremadamente cuidadoso con su trabajo. Pero la carta que encontré en mi buzón al día siguiente dejó claro que no era ningún accidente. Otro más, ya no había duda. Esto no era una simple cadena de malas coincidencias. Alguien estaba cazándonos, uno por uno. Las noches comenzaron a volverse insoportables. No podía dormir. Cada sonido, cada sombra en la oscuridad, me recordaba que mi tiempo estaba acabando. Sentía que algo o alguien me observaba, siempre al acecho. Intenté ponerme en contacto con la policía, pero no había pruebas, solo una paranoia creciente que me envolvía. Y entonces, finalmente, vi a Samuel. Fue una noche de lluvia, similar a la de hoy. Estaba en mi casa, intentando distraerme con informes médicos cuando escuché un ruido afuera. Al principio, pensé que era solo el viento, pero algo en mi interior me dijo que no lo era. Me levanté con cautela y me acerqué a la ventana. Allí, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, lo vi. Samuel, con sus ojos vacíos y sin vida, de pie en la acera frente a mi casa. No estaba solo. A su lado, una figura alta y encapuchada lo guiaba, sosteniéndolo por el brazo. Mi corazón se aceleró y retrocedí, tropezando con la silla detrás de mí. Cuando volví a mirar por la ventana, ya no estaban.
No pude respirar. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía esperar a ser la próxima víctima. Tenía que encontrar a Samuel, descubrir qué estaba sucediendo. Sabía que no tenía mucho tiempo, que cualquier día podría ser el último. Me aferré a esa determinación, ignorando la creciente sensación de desesperanza. Rastrear su paradero no fue difícil. Al parecer, Samuel vivía en un viejo edificio en las afueras de la ciudad, un lugar aislado y olvidado por el tiempo. Me armé de valor y conduje hasta allí, mi mente llena de dudas y temores. Sabía que lo que estaba haciendo era imprudente, pero no tenía otra opción. El edificio era más siniestro de lo que había imaginado. Las ventanas rotas y la pintura descascarada le daban un aspecto abandonado, pero al cruzar la puerta principal, supe que alguien vivía allí. El olor a humedad y moho impregnaba el aire, pero más allá de eso, había un extraño silencio. Subí las escaleras lentamente, mis pasos resonando en el pasillo vacío. Al llegar a la puerta del apartamento de Samuel, me detuve. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero no tenía elección. Llamé a la puerta. Unos segundos después, se abrió. Allí estaba Samuel, ciego, pero mirándome directamente. Y detrás de él, la figura encapuchada que lo había acompañado aquella noche. Mi respiración se detuvo cuando vi la sonrisa que se formaba en sus labios. Sabía que vendrías, dijo Samuel en voz baja. Siempre supe que vendrías. Antes de que pudiera reaccionar, la figura encapuchada se abalanzó sobre mí. El dolor fue inmediato, un cuchillo afilado que me perforó el costado. Caí al suelo, mi vista comenzando a nublarse mientras la sangre brotaba de mi cuerpo. Te dije que lo verías todo, susurró Samuel, inclinándose sobre mí mientras la vida se desvanecía lentamente. Ahora es mi turno de ver. Su risa, fría y llena de odio, fue lo último que escuché antes de que todo se oscureciera. El regreso del soldado. Cuando regresé a casa después de mi última misión, lo supe casi de inmediato. Algo estaba mal. Las cosas no se sentían como deberían. El aire estaba cargado de una extraña sensación de lejanía, como si la misma casa hubiera cambiado en mi ausencia. Y no era solo el lugar, era ella. Mi esposa. Había pasado casi un año desde que me fui, un año lleno de polvo, peligro y muerte, mientras cumplía mi deber en un lugar que apenas puedo recordar sin que las imágenes de destrucción me asalten la mente. Todo lo que me sostenía era la idea de volver con ella, con la mujer que había prometido esperarme, que me había dicho que me amaba, que me aseguraba que no había nada ni nadie más. Pero al volver, lo sentí. Una frialdad en su voz, una distancia en su mirada. Al principio, me obligué a ignorarlo, a no querer ver lo evidente. Pensé que tal vez era yo, que mi mente estaba trastocada por el trauma, por las cosas que había visto y hecho. Pero conforme los días pasaban, la verdad comenzó a filtrarse por las grietas de esa negación. Todo empezó con pequeñas cosas, llamadas que ella tomaba en otra habitación, salidas que no explicaba bien, una risa nerviosa cuando le preguntaba dónde había estado. Y luego, las noches en las que se quedaba afuera mucho más de lo habitual, regresando tarde con excusas vagas y besos que ya no sentían como antes. Se convirtió en una rutina tortuosa, una sombra siempre presente entre nosotros. Una noche, finalmente decidí enfrentarla. Ella no negó nada. Lo siento, me dijo, sin emoción, como si estuviera confesando una falta menor. No quería que lo descubrieras así. Mi corazón se rompió en ese instante, pero lo peor estaba por venir. No era simplemente una aventura. Era algo más profundo, más insidioso. Descubrí que me había estado engañando durante meses, prácticamente desde que me fui. Y lo peor era que no me sentía enojado tanto como vacío. Vacío por dentro, como si toda la razón por la que había luchado, todo lo que había sacrificado, no significara nada para ella, no para la mujer a la que había prometido mi vida. Durante días, no pude dormir ni comer. Solo existía una idea constante, un pensamiento que no podía dejar ir: venganza. No soy un hombre que se rinde fácilmente. He pasado por el infierno en la guerra, he visto a mis compañeros caer a mi alrededor y siempre he salido adelante. Pero esto
Esto me estaba destruyendo de una manera diferente. La traición no es algo que se pueda sacudir fácilmente. La mujer que pensé que me amaba había jugado conmigo, y eso no podía quedar sin respuesta. Así que comencé a planear. Y cuanto más lo hacía, más claro veía que mi venganza debía ser tan meticulosa como mi entrenamiento militar. No se trataba simplemente de lastimarla, eso habría sido demasiado simple. Quería que sintiera lo que yo sentía, quería que entendiera el dolor, la traición, la desesperación. El primer paso fue esperar. Esperar y observar. Quería saber con quién estaba, quién era el hombre que había tomado mi lugar, quien creía que podía robármela. Seguí sus movimientos, estudié sus hábitos. Descubrí que se veían regularmente en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Solo imaginar a mi esposa allí con él me hacía hervir la sangre, pero me contuve. La venganza debía ser precisa. Una noche, cuando ella me dijo que saldría con unas amigas, la seguí. Sabía exactamente a dónde iba. Estacioné mi coche a una distancia prudente y la vi entrar al hotel. Pasaron 2 horas antes de que saliera, y supe que era el momento de actuar. Tenía todo planeado. Había investigado quién era él, un hombre que trabajaba en una empresa local, un tipo común y corriente que nunca había conocido el peligro o el caos de la vida que yo llevaba. ¿Por qué alguien como él? Nunca lo entendería. Pero no importaba, lo importante era que había roto algo en mí y tenía que pagar. Lo esperé en su casa. Entré sin dificultad, las habilidades que adquirí en el ejército tienen su utilidad en momentos así. Me instalé en la oscuridad de su sala de estar, con el cuchillo que había traído apretado en mi mano. Sabía que no llegaría hasta dentro de 1 hora, lo que me daba tiempo para pensar en lo que vendría después. Cuando entró, no hice ruido. Cerré la puerta detrás de él sin que se diera cuenta y en un segundo lo tenía inmovilizado contra la pared. ¿Sabes quién soy? Le susurré al oído. Su mirada aterrorizada lo dijo todo. Asintió, y con ese movimiento, confirmé lo que ya sabía. Este hombre sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía a quién estaba traicionando, pero nunca pensó que habría consecuencias. Pero justo cuando me preparaba para actuar, algo cambió. Me tembló la mano, y no por miedo. Algo en mí se quebró de nuevo. Lo miré a los ojos, y en lugar de encontrar odio, encontré algo que me desarmó, resignación. No habló, pero sus ojos lo decían todo. Sabía lo que había hecho, sabía que había destruido algo, pero también sabía que yo no era el único que había sido engañado. Lo solté de golpe, retrocediendo. Algo no encajaba. Todo este tiempo había pensado que el culpable era él, que él era quien la había alejado de mí. Pero esa mirada me decía algo diferente, algo que no quería enfrentar. Y entonces, como un golpe seco, la verdad comenzó a emerger. Mi esposa. Ella no había sido víctima de una tentación externa. Ella había planeado todo. Volví a casa esa misma noche, completamente desorientado. Mientras caminaba hacia la puerta, todo empezó a tener sentido. Los movimientos cuidadosos de mi esposa, las excusas que me daba, la forma en que nunca mostró remordimiento. Ella no estaba simplemente en una aventura casual. Estaba jugando un juego mucho más grande. Al entrar, ella ya estaba en la sala, esperándome. No me sorprendió. Sabía que tarde o temprano yo lo descubriría todo. ¿Cómo te fue?, preguntó, con una frialdad que me heló los huesos. Me quedé allí, incapaz de moverme, incapaz de decir una palabra. Finalmente, logré hablar. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Ella me miró, y por primera vez, la máscara cayó. Vi en sus ojos una oscuridad que nunca había notado antes. Siempre supiste que esto terminaría mal, dijo suavemente. Pero necesitabas darte cuenta por ti mismo. Comenzó a caminar hacia mí, cada paso resonando en la habitación vacía. Mi corazón latía con fuerza y algo en mi interior gritaba que corriese, pero no podía. Estaba atrapado, ¿sabes? Continuó. Nunca fuiste tú. No era él, no era nadie más. Era yo. Siempre lo fue. Te amo, pero no de la manera en que pensabas. No hay espacio en mi vida para ser la esposa perfecta, la mujer que espera a su hombre en casa. No hay lugar para esa mentira. ¿Qué vas a hacer?, logré preguntar, aunque la respuesta ya era obvia. Sonrió,
una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Lo que siempre supe que haría. Con un movimiento rápido, sacó algo de su bolsillo. Una pequeña jeringa llena de un líquido oscuro. Sentí el pinchazo en mi brazo antes de que pudiera reaccionar. Intenté resistirme, pero mis piernas se debilitaron, mis pensamientos se volvieron confusos. Caí al suelo, luchando por mantenerme consciente. Lo último que vi fue su rostro inclinado sobre mí, esa sonrisa fría y calculadora. Vas a dormir ahora. Y cuando despiertes, no quedará nada de ti. El reflejo de la venganza. Recuerdo el momento exacto en que todo se rompió entre nosotras. Fue una noche oscura, el tipo de noche en la que el viento aúlla y las sombras parecen moverse por voluntad propia. Mis manos aún estaban temblorosas, los nudillos blancos de tanto apretar los dedos mientras veía la sangre correr por el suelo. La habitación se llenaba con su llanto, un llanto que se clavaba en mis oídos como un eco perturbador. No había sido intencional, o eso me repetía a mí misma al menos 1.000.000 de veces. No planeaba llegar tan lejos. Pero una vez que comenzó, no pude detenerme. Los celos son como un fuego lento, que consume todo a su paso hasta que no queda más que cenizas. Ella siempre había sido la favorita. La más bonita, la más admirada, la que conseguía todo sin apenas intentarlo. Mientras yo, su hermana mayor, me quedaba al margen, siempre observando desde las sombras. No importa cuánto me esforzara, siempre estaba un paso detrás de ella. En el colegio, en el trabajo, con los amigos, incluso con los hombres. Esa noche fue el punto de quiebre. Había llegado a casa antes de lo esperado y la encontré en mi habitación, probándose mi vestido favorito frente al espejo. La imagen era como una burla, el reflejo de lo que siempre quise ser y nunca fui. Todo lo que sentía dentro de mí, años de resentimiento acumulado, de comparaciones injustas, de sentirme siempre inferior, explotó en un instante. El golpe fue rápido, no le di tiempo para reaccionar. La botella que estaba en mi mano se estrelló contra su rostro antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo. No fue solo un golpe, fueron varios. El vidrio se rompió, y los fragmentos rasgaron su piel mientras yo seguía golpeando, liberando años de rabia en su dirección. Cuando finalmente me detuve, jadeando y con las manos llenas de sangre, vi lo que había hecho. Su rostro, su hermoso rostro, el que todos admiraban, estaba destrozado. Las lágrimas mezcladas con la sangre corrían por sus mejillas mientras intentaba cubrirse, pero no había forma de ocultar el daño. La desfiguré. Después del ataque, ella desapareció. Nadie sabía dónde estaba. No apareció en el hospital, no acudió a la policía, no buscó ayuda de amigos o familiares. Simplemente se esfumó, dejando un vacío inquietante. Al principio, me sentí aliviada. Pensé que quizás había decidido huir, esconderse del mundo para siempre. Era una forma de escapar de su vergüenza y de mí. Pero pronto, ese alivio se transformó en una sensación de inquietud constante. Daba vueltas en mi cabeza una y otra vez. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba planeando? No podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Cada día, el peso de mi culpa aumentaba, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Me repetía que ella lo merecía, que había sido un accidente, que no podía controlar lo que había sucedido. Sin embargo, fue cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas que comprendí que algo no estaba bien. Todo comenzó con los espejos. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación, que tal vez mi mente me estaba jugando malas pasadas debido al estrés. Pero no tardé en darme cuenta de que no era solo mi mente. Los espejos de la casa parecían tener algo extraño. Reflejaban mi imagen, pero había algo en los reflejos que no estaba del todo bien. A veces, cuando pasaba por delante de uno, juraría que mi propio reflejo no seguía mis movimientos al mismo tiempo. Era como si hubiese un retraso, una mínima diferencia, pero suficiente para que la sensación de inquietud se apoderara de mí. Y luego, lo vi. No fue de inmediato, ni todas las veces. Pero un día, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo del baño, vi algo más en el reflejo, algo que no estaba en la habitación conmigo. Detrás de mí, en la penumbra del pasillo que daba a la sala, vi una figura. No la reconocí al principio, pero el rostro,
Ese rostro destrozado, desfigurado por mi propia mano, me miraba desde el otro lado del cristal. Grité y me giré de inmediato, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, solo la oscuridad y el eco de mis propios gritos resonaban en la casa. Me quedé paralizada por unos segundos, temblando. No sabía qué pensar. ¿Era mi mente jugando con mi culpa? ¿O realmente la había visto? Durante los días siguientes intenté evitar los espejos. Cubrí la mayoría de ellos, pero no podía escapar de todos. En el baño, en el dormitorio, en las tiendas, en los ascensores, siempre había uno, acechando. Y cada vez que pasaba cerca de un espejo sin tapar, tenía la sensación de que ella estaba ahí, observándome, esperándome. Las noches se volvieron más difíciles. No podía dormir sin ver su rostro en mis sueños, el rostro que había destruido. Y cada vez que me despertaba en la oscuridad, sentía su presencia en la habitación, aunque sabía que estaba sola. Lo sabía, o al menos intentaba convencerme de ello. Una noche, después de despertar sobresaltada por una pesadilla, decidí enfrentar el miedo. Fui al baño, donde había dejado el espejo sin cubrir. Quería comprobar que todo era producto de mi imaginación, que no había nada en los reflejos, que todo era una creación de mi mente atormentada. Me paré frente al espejo, respirando hondo, obligándome a mirar. Durante unos segundos, todo parecía normal. Mi reflejo me devolvía la mirada, tal como debía ser. Pero luego, el reflejo cambió. Mi rostro comenzó a distorsionarse, como si alguien estuviera arrastrando un cuchillo invisible sobre mi piel, cortándola, destrozándola, tal como yo lo había hecho con ella. Intenté apartarme, pero mis pies no respondían. Estaba atrapada, mirando mi propio rostro desmoronarse en el espejo. Y entonces, vi su figura otra vez. Esta vez, no estaba lejos, no estaba en el fondo del pasillo. Estaba justo detrás de mí, su aliento cálido en mi nuca. La figura de mi hermana, con el rostro destrozado, se materializó en el reflejo, acercándose cada vez más. «No puedes escapar», susurró su voz, un eco hueco y aterrador. Mis gritos fueron ahogados por el sonido de vidrio rompiéndose. El espejo explotó en 1000 pedazos y caí al suelo, cubierta por fragmentos brillantes y afilados. Sangraba, pero el dolor físico era insignificante comparado con el terror que me envolvía. Desde esa noche, su presencia se hizo constante. No importaba a dónde fuera ni cuánto tratara de evitar los espejos. La veía en cada superficie reflectante, en cada ventana, en cada charco de agua. Su rostro desfigurado se burlaba de mí, recordándome lo que había hecho, recordándome que no podía escapar de mi culpa. Intenté confesar. Fui a la policía, a un terapeuta, a cualquier persona que pudiera escucharme, pero nadie me creyó. Para el mundo, mi hermana había desaparecido sin dejar rastro, y yo era solo una mujer que sufría por su ausencia. Nadie entendía lo que realmente estaba sucediendo, la venganza que estaba tomando forma en las sombras de mi mente y mis reflejos. Y entonces, una noche, todo terminó. Estaba sola en casa, como siempre. Había apagado todas las luces, pero aún así podía sentir su presencia. Caminé hacia el espejo del salón, el único que aún quedaba sin cubrir. Sabía que la vería allí. Y sabía que esta vez no sería solo un reflejo. La figura apareció lentamente, como siempre lo hacía. Pero esta vez, su mano se alzó, extendiéndose desde el otro lado del cristal. Mi corazón latió con fuerza cuando vi sus dedos deformes traspasar la superficie del espejo, como si el cristal fuera líquido. Me quedé paralizada, incapaz de moverme mientras su mano me alcanzaba, sus dedos rozando mi piel. «Ahora, es tu turno», susurró con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Sentí el frío helado de sus dedos envolviendo mi muñeca, arrastrándome hacia el espejo. Intenté resistirme, pero mis fuerzas me abandonaron. El vidrio se rompió a mi alrededor mientras su figura tiraba de mí, llevándome al otro lado, a su mundo. Todo se volvió oscuro y frío. La última cosa que vi antes de ser consumida por el reflejo fue su rostro, sonriendo desde el otro lado, mientras mi propio reflejo desaparecía para siempre. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario,
ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.